Buenos días muchachos, voy a continuar con las clases de límites. Voy a hacer un resumen muy breve sobre los principales límites y cómo se manejan. Quiero que recordemos el concepto del límite. Los límites son unos conceptos de aproximación. Si tenemos una función que evaluada en un valor de x, esa función se nos aproxima a L, podemos decir que el límite cuando x tiende a C es igual a L. Voy a tratar de hacer un gráfico para que sea un poco más claro. En este gráfico les muestro una función representada en color rojo. Puede ser cualquier función puede tener cualquier expresión matemática y le vamos a llamar f de x. Si yo elijo un valor de x cualquiera, en este caso voy a elegir el valor de c, que puede corresponder a cualquiera, y voy a cruzar mi función, va a cruzar en un valor de y que va a corresponder a L. Ahora, el concepto del límite me está hablando de la proximidad de C, no exactamente del valor de C. Entonces voy a utilizar otro color. Si yo tomo un valor muy cercano a C, pero por el lado izquierdo, y subo y cruzo mi función, voy a obtener un valor muy cercano a L, ¿sí? Mientras más cercano esté mi valor a C, más cercana va a estar mi función a L. De manera similar, si lo hago por el otro lado, si yo busco un valor muy cercano a C, pero por la derecha, o sea, un poquito más grande, me va a devolver mi función un valor muy cercano a L, un poquito mayor, pero si hacemos esta proximidad lo suficientemente justa, lo suficientemente pequeña, si x tiende a C, el límite tiende a L. ¿Sí? Pensemos que esta diferencia, este pequeño espacio en el que me estoy acercando a C, mientras yo más me acerque a C, mis valores de las proximidades de L se van a acercar a L. Si yo logro hacer esto de manera infinitesimal, puedo decir que si x tiende a C, mi función tiende a L. ¿Sí? Es un concepto un poco abstracto, pero tiene muchas aplicaciones matemáticas y por eso es importante comprenderlo. Quiero que veamos la siguiente función, ¿sí? Esta función es continua para todo el dominio de x desde menos infinito hasta más infinito, salvo en el punto x igual a 3. Ahí hay una pequeña discontinuidad. Entonces, quiero que veamos la diferencia entre una función evaluada en un punto y su límite. Quiero que recordemos cómo nos vamos a expresar de ahora en adelante para decir que vamos a evaluar una función en un punto. Si yo quiero evaluar mi función en x igual a 3, acá, es lo mismo que en lugar de poner f de x, ponga f de 3, porque voy a evaluar la x en el valor de 3. Ahora, si yo me voy a mi valor de x igual a 3 y voy a ver dónde cruzo la función, no la cruzo aquí porque aquí está un huequito, la voy a cruzar en este punto que está llenito. Entonces, mi función, así como está definida, así como está la gráfica, si yo me voy al valor de x igual a 3, la función me devuelve en y un valor de 4. Pero, si yo me voy a los límites, voy a encontrar un resultado diferente. Si yo voy a buscar el límite, puedo buscarlo tanto por la izquierda como por la derecha. Si yo me acerco a mi función a x igual a 3 por la izquierda, si yo me acerco acá y me voy a cruzar mi función, voy a encontrar un valor muy cercano a 2.
Y, similarmente, si yo me acerco a 3 por la derecha, lo suficientemente cerca, y me voy a cruzar mi función, voy a encontrar un valor muy cercano a 2. Si mis valores tanto por izquierda como por derecha se aproximan o tienden al mismo valor, en este caso son iguales, yo puedo decir que mi límite existe. Puedo decir que el límite cuando x tiende a 3 de mi función es igual a 2, porque tanto por izquierda como por derecha la función se aproxima al mismo valor. Si no hubiéramos encontrado valores semejantes en los límites por derecha y por izquierda, entonces el límite en ese punto no existe. Lo que quiero que vean aquí, muy importante, es que no necesariamente el valor de la función evaluado en un punto corresponde al límite en ese mismo punto, ¿sí? Pueden dar valores distintos, porque al evaluar el límite solamente estoy viendo a qué valor tiende, no qué valor exactamente es el que se evalúa en el punto. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, voy a tratar de evaluar mi función en x igual a 4. Quiero que recordemos la nomenclatura. F de 4. Quiere decir que voy a ir a mi valor de x igual a 4 y voy a ir a buscar en qué punto me cruza la función. En este caso, me cruza donde está la bolita cerrada, que es un valor de 1. Mi función evaluada en x igual a 4 me devuelve un valor de y de 1. ¿Ok? Pero quiero ver cómo se comportan los límites. Si yo me voy a mi valor de 4 por la izquierda, por aquí, y me voy a cruzar, me voy a venir a la parte superior de mi función y mi valor va a tender a 4. Aquí no era, a 4. Pero si yo me aproximo por la derecha, y voy a cruzar mi función, me va a cruzar en esta parte inferior de la función. Me va a cruzar en un valor de 1. Acá, mis límites por derecha y por izquierda no convergen al mismo punto, por lo que el límite cuando x tiende a 4 de mi función no existe. Y lo vamos a expresar de esta manera, no me quedó muy elegante. No existe. ¿Sí? Entonces, quiero que vean que esta es una manera de evaluar un concepto que se llama continuidad. Voy a explicar en qué consiste esto. Decimos que una función es continua para x igual a c si el límite de la función cuando x tiende a c coincide con la función evaluada en c. Vamos a ver qué quiere decir esto gráficamente. Si yo tengo esta función y evalúo, tengo mi función f de x y la voy a evaluar en x igual a c, lo que equivale a decir f de c, quiere decir que yo tomo el valor exacto de c, subo, cruzo mi función y voy a ver cuál es el valor de la ordenada o el valor de y. Y en este caso es igual a L. Ahora, si yo hago el análisis de los límites cuando x tiende a c por la izquierda y límite cuando x tiende a c por la derecha, de ambos lados de la misma función, voy a obtener que tanto si me acerco por la izquierda o por la derecha, ambos valores, ambos límites se van a aproximar al mismo valor.
ambos se van a aproximar a L. ¿Sí? En este caso, como los límites coinciden tanto por la izquierda como por la derecha, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a c de mi función va a ser igual a L, que fue el valor que encontramos aproximándonos por cada lado. Y si el valor del límite coincide con el valor de la función evaluada en ese punto, yo puedo decir que mi función es continua. Si encuentro que el valor evaluado en C no coincide con el valor del límite, mi función no es continua. Y si encuentro que mis valores del límite por izquierda y por derecha no coinciden, quiere decir que el límite no existe. Quiero introducirles el concepto de asíntota. Asíntota es una línea, un gráfico, que al prolongarse indefinidamente se acerca a un valor sin alcanzarlo. Vamos a dar un ejemplo. Quiero que recordemos esta función. En este caso, y sería igual a una función de x que equivale a 1 sobre x. ¿Sí? Ya la habíamos visto en clases pasadas. Pero aquí quiero que se den cuenta que a medida que yo me acerco a ciertos valores, mi función tiende a otros valores, pero sin llegar a alcanzarlos. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo trato de evaluar mi función en el valor de 0, aquí en x igual a 0, esta función está indefinida porque yo no puedo tener 1 sobre 0, esto no existe. Mi función está indefinida, pero yo me puedo acercar lo suficiente por un lado o por el otro. Estas líneas que se acercan por lado y lado se llaman asíntotas. Este pedacito de las funciones que se aproximan, digamos que a un valor, pero nunca lo alcanzan, se llaman asíntotas. Similarmente, estos laditos de las curvas también se comportan de manera asintótica. Les voy a mostrar. Voy a hacer varios ejemplos de límites con esta función. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función, si yo me acerco a 0 por la izquierda y me voy a cortar mi gráfica tiende a menos infinito. Si por el contrario yo me acerco a 0 por la derecha, voy a tender al más infinito. Como estos dos no coinciden, uno está muy lejos del otro, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x no existe. ¿Por qué? Porque los límites por lado y lado no existen. Ahora, tengo otro límite aquí que es importante mirar. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito? Si yo me voy, vamos a elegir otro color, a un valor de x lo suficientemente alejado de aquí, mi función va a estar cada vez más cercana al y es igual a 0. Nunca lo va a alcanzar, pero sí se va a acercar de mi función de x, que en este caso es 1 sobre y, 1 sobre x, perdón. Mi valor va a tender a 0. ¿Sí? Y pasa lo mismo, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x, vamos por otro color. Si yo me voy a un valor lo suficientemente grande de x, mi función se va a seguir acercando hasta que tiende a 0. Nunca va a llegar a ser 0, pero tiende a 0. Entonces quiero que vean esta función que está llena de asíntotas, tanto en x como en y.
Muy bien, ya teniendo la definición de asíntota, creo que puedo continuar con otros ejemplos. Entonces, tengo que un límite al infinito. Voy a hablar de los límites al infinito. Un límite al infinito es aquel valor al que tiende una función cuando x es infinitamente grande. Puede ser infinitamente grande hacia los negativos o infinitamente grande hacia los positivos. Esta función puede bien sea converger a un valor finito o puede divergir al infinito. Soy un poco abstracto, vamos a ver ejemplos. Acá les muestro dos ejemplos de funciones que ya hemos visto en clase. En estas quiero que vean que cuando x se va alejando y se va haciendo cada vez más grande, la función cada vez se va haciendo más cercana a 0. ¿Sí? En este caso, el límite cuando x tiende a más infinito hace que mi función tienda a 0. El límite cuando x tiende a menos infinito también tiende a 0, ¿sí? Me voy acercando a 0 por este lado. Mientras que en este caso, el límite cuando x tiende a infinito, quiero que vean que a medida que yo me alejo en x, este valor cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande. De esta función, pues tiende también al infinito. Y cuando yo me alejo hacia los lados negativos, pues la función también se va alejando hacia el infinito. Cuando x tiende a menos infinito de mi función, este también tiende a menos infinito. Entonces, puede ser que un límite al infinito, fíjense que todos están definidos al infinito, pueda darnos como resultado un valor finito, o sea, un valor específico y acotado, o que se vaya también al infinito. Entonces, dependiendo del comportamiento de cada función, podemos tener resultados diferentes. Ahora, va a haber momentos en los que evaluar el límite no sea tan sencillo, digamos que no conocemos la gráfica y no podamos verlo visualmente. Entonces les voy a explicar qué hacemos en ese caso. Aquí tengo un ejemplo de una función cúbica. Digamos que quiero evaluar cuánto vale el límite en el infinito para esa función. Esta función, si podemos ver, si tuviéramos que hacer el reemplazo, meteríamos acá en esta x un valor infinito y aquí en esta x un valor infinito. Entonces tengo que 5 veces infinito al cubo más 7 veces infinito, pues hombre, son muchos infinitos elevados al cubo. Esto intuitivamente se va al infinito. Ahora, esta es una gráfica cúbica positiva. Voy a hacer bien el dibujo. Que cuando x vale 0, la función vale 0, pero que a medida que las x se van agrandando, pues las cosas también se van agrandando. Entonces quiero que vean que a medida que nos vamos alejando, la función en y también se va yendo al infinito. A medida que x se va al infinito, y también se va al infinito. Entonces aquí es bastante intuitivo que yo obtenga, digamos, este resultado. Si pongo la misma función, pero la voy a evaluar en el otro infinito, en el del otro lado, quiero que vean que en este caso vamos a evaluar por este lado. Y aquí, efectivamente, lo que vamos a encontrar es que esto se va hacia abajo, hacia el menos infinito. ¿Cómo podemos saber si es más infinito o menos infinito sin conocer el gráfico? Bueno, entonces tenemos que mirar el exponente de mi variable, el coeficiente y tratar de hacer un procedimiento matemático sencillo. En este caso nos vamos a fijar en el término que tenga el coeficiente mayor, ¿sí? El coeficiente no, el exponente mayor. El término que tenga el mayor exponente, en este caso x al cubo, es de un orden superior que es 7x, que es lineal, ¿sí? Y vamos a reemplazar acá mi valor. Este infinito es positivo. Si yo tengo un número positivo al cubo, pues va a ser positivo. Entonces esto me da 5 por un infinito positivo y pues me da un infinito positivo.
Mientras que acá yo tengo 5 por un infinito negativo. Recordemos que si yo tengo menos infinito por menos infinito por menos infinito, estos dos me dan más infinito. Y si yo multiplico más por menos, voy a obtener un menos infinito. Entonces en este caso, esto va a ser 5 por menos infinito y en este caso vamos a obtener un valor negativo del infinito. Entonces así lo podemos evaluar sin necesidad de tener acceso a la gráfica. Tenemos que tratar de meter ese infinito en la ecuación y ver cómo se comporta con el exponente que nos están asociando. Si yo llego a tener el límite al infinito de una razón es una de estas funciones de dos pisos, lo que voy a hacer es agarrar el término con el exponente más grande, tanto en el numerador como en el denominador. Voy a mirar el exponente. En el caso del numerador es 3, en el caso del denominador es 2 y 3 es mayor que 2, ¿sí? Entonces estoy diciendo que el valor de arriba es más infinito, es más grande que el de abajo. Cuando yo tengo que el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador, digo que mi función tiene un valor infinito, pero tengo que averiguar el signo, ¿sí? Para averiguar el signo, en este caso es muy fácil. Como mi infinito es positivo, y positivo elevado a la cualquier cosa da positivo, entonces en este caso va a ser positivo. Si por el contrario tuviéramos el límite en el negativo, límite cuando x tiende a menos infinito de esa misma función, pues ya vamos a tener entonces que mi función efectivamente pues, tiende al infinito, pero tenemos que buscar el signo. En este caso yo tengo un menos infinito al cubo arriba y a un infinito al cuadrado abajo. Este de arriba me da negativo, este de abajo me da positivo, aquí es menos, y en este caso mi límite va a tender hacia el infinito, pero del lado negativo, o sea, menos infinito. Muy bien. Acá voy a poner otro ejemplo. En este ejemplo, nuevamente, vamos a mirar el término con mi exponente mayor, arriba y abajo, y encuentro que mi exponente del denominador, el del numerador, es igual a 4, el del denominador es igual a 6 y 6 es mayor que 4. O sea, el exponente del denominador es mayor que el exponente del numerador. Entonces, en este caso, mi límite va a tender a 0. No importa cómo estén los coeficientes, no importa si es más o menos infinito, ¿sí? En caso de que el denominador tenga un exponente mayor que el numerador, mi límite siempre va a tender a 0, ¿sí? Si yo tengo 1 sobre infinito, sobre un número infinitamente grande, eso va a tender a 0, ¿sí? Muy bien. Ahora, si yo tengo límite y que los exponentes sean iguales arriba y abajo, entonces voy a analizar los cocientes. En este caso, nuevamente, voy a mirar cuáles son los términos con los mayores exponentes y en este caso tengo que son iguales, que en el numerador mi exponente es 6 y en el denominador mi exponente es 6. Y pues 6 es igual a 6. Entonces aquí tenemos como un empate. Cuando tengo esto, entonces me voy directamente a mirar cuáles son los coeficientes. En este caso, el coeficiente de mi numerador viene a ser 3 y el coeficiente de mi denominador viene a ser 2. Y a esto así calculamos este límite. Cuando son iguales los exponentes del numerador y del denominador, lo que miramos son los coeficientes y a eso va a tender mi límite. Para resumir, entonces, tengo que cuando tengo límites al infinito, voy a mirar
los términos con los mayores exponentes y voy a mirar cuál es mayor. Si el numerador es mayor que el denominador, mi función tiende a infinito y tengo que definir si es más o menos, dependiendo si mi límite tiende a más infinito o a menos infinito. Y tengo que evaluar esos infinitos para ver cuál es el signo de mi resultado. Si mi denominador, si el exponente de mi denominador es mayor que el del numerador, mi límite va a tender a 0. Y si el exponente del denominador es igual al del numerador, mi función va a tender a los cocientes. Bueno, al cociente de los coeficientes. Listo, entonces así podemos resumir los límites al infinito. Muchas gracias, muchachos. Más adelante estaré haciendo más videos explicando estos conceptos de límites. Gracias.